Hola, Buenas tardes, Es buenas noches a todos los que nos están acompañando en la última fecha del CEL LATAM. sí, y buenísimo, gracias. hoy se viene un evento muy importante porque tenemos dos speakers, uno de Argentina y otro que está en Chile, que también es argentino, pero está en Chile. Y entonces vienen unas charlas súper interesantes, chicas, hoy. Buenísimo, gracias a todos por conectarse. Veo a los que están siempre en todas las charlas, así que gracias. La verdad que destacamos en esta edición del CEL LATAM la participación en el chat de muchos países, más de 30 países participando, más de 500 personas que se han conectado a lo largo de las charlas, así que gracias por estar acá también en la última fecha. Así es, disfrutamos muchos jueves y viernes aprendiendo de los mejores. Hoy va a ser lo mismo, así que gracias a todos los países desde que nos están acompañando y para los que nos están consultando por el tema del certificado de asistencia del ebook, traer tranquilidad para decirles que lo estamos confeccionando. El ebook va a quedar súper lindo y muy completo, aproximadamente en un mes lo vamos a tener listo. Los certificados los estamos preparando, en 15 días aproximadamente los vamos a estar enviando. Sí, se lo vamos a entregar a todas las personas que hayan asistido a todas las charlas, así que van a poder acceder al ebook y al certificado. Y también contarles que las charlas del CEL van a estar grabadas, están grabadas y van a ser subidas en YouTube. Así que les vamos a pasar ese mensajito con ese link para que ustedes se puedan conectar a esas charlas que no pudieron asistir. Igual lo ideal, y yo siempre digo, lo ideal es haber participado los 6 días porque se lleva el ebook y el certificado. Entonces, bueno. Sí, ahí lo que te sumo, Ale, es para las charlas, para recibir las grabaciones, tienen que estar registrados al formulario y ahí les va a llegar automáticamente. Yo quiero agradecer, como parte organizadora del CEL, estamos muy emocionadas. Este simposio, la verdad que nació en pandemia esta versión online y llegó para quedarse. La verdad que ha sido un trabajo arduo, pero estamos muy emocionados por dar esta versión nueva este año. Así que agradecerles a todo el equipo del CEL, a Lucía, a Daniela, a Ale, a Mirri, a Connie, a Nico, a todos que están ahí, siempre cada uno con su rol. Así que bueno, y a todos los auspiciantes, obviamente, que nos acompañan año tras año, agradecerles porque obviamente que gracias a ellos el CEL es posible y es gratuito para que todos puedan estar hoy escuchando. Así que siempre decimos que es un honor poder hacer parte de esta organización porque sentimos que achicamos la brecha de lo que es el aprendizaje, la educación, las innovaciones, la tecnología, que todas las empresas que participan del CEL están siempre a la vanguardia, así que nada, nos enorgullece estar trabajando en este proyecto. Totalmente. Empresas como Leli. Así que, si les parece, nos metemos de lleno con el primer panel del día de hoy para presentar a los oradores y a escucharlos. Así que buenísimo. Bueno, a continuación vamos a escuchar a Juan Leandro Monge. Juan es docente investigador de la Universidad Nacional de Villa María y es miembro de Leli Argentina. Además, Juan es consultor sobre sistemas intensivos de producción de leche en la conservación de forrajes, confinamiento, automatización y gestión de la información. Y siempre, pero siempre es un lujo porque siempre se aprende escuchándolo a Juan. Una vez que se termine la charla, Gianfranco Fiora va a responder las preguntas del público. Gian es ingeniero eléctrico con orientación en comunicaciones, además cuenta con experiencia en electricidad industrial y en electromecánica. Cuenta con conocimientos de 4 años de mantenimiento e instalación de robot de ordeño de la marca Leli. Actualmente se desempeña como líder de servicio técnico y es coordinador de proyectos en Leli Center Ceres. Así que ahí va, los escuchamos. Muchas gracias por la invitación a participar en este simposio de empresarios lácteos. Quiero agradecer puntualmente a Leli y a la Universidad Nacional de Villa María por dejarme ser parte de esta presentación. La idea de la presentación de hoy es hablar un poco del rol de los datos en la ruta de la intensificación. Con respecto a esto, lo que quiero arrancar diciendo es que intensificación particularmente no es siempre sinónimo de confinamiento. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente cuando se piensa en la intensificación, se piensa en cómo los sistemas migran
de los sistemas pastoriles a sistemas semipastoriles o a sistemas propiamente confinados, ¿sí? Hablamos de confinado cuando nos referimos a sistemas de corrales abiertos o propiamente estabulados poniendo un techo. O también de esta migración de los corrales abiertos, también llamados dry lot, a lo que son los sistemas propiamente estabulados de techo. También puede haber una migración directa desde lo que es el semipastoril el estabulado propiamente, o del semipastoril al corral abierto que normalmente migra después a un estabulado. Dentro de estos sistemas también tenemos la división entre corrales abiertos móviles o fijos o estabulados, que pueden ser los compos o freestall mayormente. Generalmente, este paso de sistemas se asocia con la intensificación y en realidad tiene que estar más bien asociado con lo que es el confinamiento, o sea, llevar animales a superficies más pequeñas y trasladar los recursos. Si uno tuviese que pensar esta ruta del confinamiento, generalmente, o lo que nos ha pasado principalmente en la zona central de Argentina, los sistemas partieron de pastoriles con suplementación, donde teníamos las vacas en pastoreo, tenemos suplementación y tenemos las salas de ordeño. Básicamente los sistemas de pastoreo son por franja, pasturas tipo alfalfa o verdes de invierno, en algunos lugares pasturas consociadas y en algunos casos se intensifica un poco más con el sistema de pastoreo mecánico donde se traslada el forraje a la vaca. También estos sistemas cuentan con reservas, pero se trata de utilizar la menor mecanización posible. Algunos sí integran mecanización y alimentación trasladando el forraje conservado. Y desde el punto de vista del confort animal, lo que más se trabaja en estos sistemas es la mitigación del estrés calórico, principalmente en las salas de ordeño, como los recursos más básicos. Si uno piensa, el siguiente paso que se dio principalmente en nuestra zona es encerrar estos animales en ensenadas móviles donde se armaron corrales y se pusieron comederos de madera y demás recursos y cambió la condición de que el animal fuera a buscar el alimento a llevar propiamente todo un sistema de reservas donde se incrementan los recursos necesarios para alimentar a los animales, donde se cosecha el forraje en el momento oportuno y se da en el momento necesario. Esto también llevó a que el sistema necesite una infraestructura necesaria para gestionar esos alimentos, como celdas, patios de comida, y también a incrementar lo que es la necesidad de maquinaria con mixers verticales, horizontales, palas frontales, para racionar todos los días en tiempo y forma el alimento de los animales, ya que dejan de cosechar el pasto y es la persona y la maquinaria quien le lleva el alimento. Estos sistemas fueron improvisados principalmente, como decía, en corrales que llamamos abiertos o mal llamados dry lot, porque los dry lots son para zonas más húmedas, donde en general se arman con ciertos componentes como son aguadas, fijas o móviles, medias sombras, que son móviles normalmente, comederos de madera, móviles o comederos de metal, que son móviles y se pueden ir rotando, y sistemas de cama. Básicamente, las cuestiones óptimas que debería tener un sistema de corrales abiertos son comederos suficientes para los animales, en lo posible comederos eficientes que limiten el desperdicio del alimento, y el limitante que nos generan este tipo de comederos son el tema de las inclemencias climáticas, ¿no? Más allá de la sistematización de los corrales y la movilización de los comederos. Por otro lado, como les decía, también se han instaurado lo que son las sombras móviles, que permiten a los animales darle un espacio para que se refugien los días de calor. Obviamente esto no es como un establo, ya que brinda sombra, pero los animales están a distancia de la aguada o de la comida. Pero bueno, sirven para darle ciertas condiciones de confort. Y una de las cosas que hemos fomentado el último tiempo es el uso de camas para que las vacas puedan echarse y tener un lugar seco, mullido y limpio para poder descansar. Y también esto nos permite limpiar los corrales para que no haya materia orgánica y ante las inclemencias climáticas no se generen zonas de barro y se seque mucho más rápido. Esto como sistemas particulares.
El siguiente paso que dieron este tipo de establecimientos, una vez que encerraron los animales de forma improvisada, por decirlo de alguna forma, porque fueron agregando elementos de confinamiento, es buscar mayor eficiencia sobre estos sistemas, y lo que hicieron particularmente es ya pasar a corrales fijos, y en vez de tener alimentadores, piletas de madera o comederos móviles para alimentar a los animales, pasaron a hacer una infraestructura de una pista de alimentación. Estas pistas de alimentación son normalmente de hormigón, con piso donde el animal se para a comer. Normalmente tiene una superficie determinada de corral, que debe ser trabajado, como se ve acá, con camas, bien manejado para que no junte barro, con buenos escurrimientos. Y básicamente estos corrales lo que nos requieren es dar el alimento a los animales en un comedero abierto, que requiere ser arrimado, dado en tiempo y forma y trabajado. La ventaja es que los animales tienen un muy buen acceso al alimento. A pesar de que lo corren para adelante, nosotros se los arrimamos y lo pueden volver a comer. Los animales comen sobre un terreno firme, como es el hormigón. Las necesidades que involucra este sistema son equipos para el arrimado de comida, cuestiones que se pueden automatizar de forma muy simple. Esto se ha masificado bastante en las pistas de alimentación, el hecho de arrimadores autónomos, y también nos permite el tema de recolectar la comida, recolectar los remanentes, cuantificarlos y poder recuperarlos y reutilizarlos. El gran desafío que traen estos sistemas es la gestión de efluentes. Principalmente este es el barrido de un corral de 150 vacas, que va desde esta consistencia hasta esta consistencia. Y esto, más allá de que es un desafío la gestión ordenada y precisa de los efluentes, también trae oportunidades para la separación y el proceso de el material que se produce como residuo del estiércol, para ser aprovechado como biofertilizante, bioenergía o algún tipo de otro uso como camas en algunos tipos de sistemas. Y por último, el último nivel de intensificación de los sistemas confinados, si se quiere, que se ha buscado en nuestra zona, ha sido el tema de la estabulación. Propiamente es a esa misma pista ponerle posteriormente un techo que lo que permite es dar mejor confort a los animales por estar cubiertos de la radiación solar, de algunas inclemencias como la temperatura, pero principalmente el motivo acá fue evitar las situaciones de excesos hídricos, que las vacas no estén expuestas a ambientes de barro principalmente. Los dos principales sistemas en Argentina son los sistemas con camas de compost, llamados compost van, de muchos metros cuadrados por vaca para tener una cama fría, o de menos metros cuadrados de cama por animal, los cuales requieren sustrato, como se puede ver acá, que se está agregando en nuestra zona, principalmente cáscara de maní, como el principal sustrato que se empezó a utilizar los últimos 6-7 años que incrementó esta tecnología. Los otros sistemas disponibles en el país son los fristos, que pueden ser con camas orgánicas, este es un ejemplo con cáscara de maní, pueden ser con camas sintéticas de goma o colchonetas con material orgánico, y arena la más difundida. Estos sistemas permiten ser más eficientes por superficie. Hoy en Argentina hay más establecimientos con compost que fristols, pero el número de vacas, si bien hay un poco más en compost, los fristols tienden a ser de mayor cantidad de cabezas por establecimiento. O sea, los sistemas más grandes van más bien a fristols y los sistemas más pequeños van a compost, obviamente con distintas excepciones. A nivel de confinamiento estabulado, en el mundo y en Argentina no hay, o por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento, sistemas de ventilaciones cruzadas o túneles de viento que permiten mitigar mucho más lo que es el estrés por calor. Normalmente estos sistemas son con camas tipo fristols. En Brasil hay algunos sistemas que son de camas de compost, pero no, es como que no se llevan un sistema con el otro particularmente. Y si apuntáramos, quisiéramos ver qué hay más futurista, por decirlo de alguna manera, en Europa hay algunos sistemas con pisos artificiales donde la orina puede percolar estos pisos artificiales, el estiércol queda sobre este piso, y unos robots autónomos van juntando el estiércol y lo van depositando en otro lugar, y las vacas viven en este lugar cerrado, sin este sistema, sin ninguna cama en particular. Entonces, como resumen,
Esto es lo que nosotros hemos visto particularmente o hemos llamado en algún momento la ruta del confinamiento. Y como les decía recién, al inicio de esta presentación, por eso arranqué con esto de que confinamiento no es sinónimo de intensificación. ¿Por qué? Particularmente, porque intensificación, en realidad, y esta es una de las definiciones de las que vi que me gustó mucho, es utilizar técnicas avanzadas para aumentar la producción en una determinada área de forma más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que no está hablando de sistemas, está hablando de recursos principalmente, ¿no? Ahora, la pregunta es, aumentar la producción. ¿Cuánto más aumentar la producción? De forma eficiente. ¿Cuánto más eficiente debe ser la producción? Y acá, y de esto particularmente, es donde surge el título de la presentación, particularmente el rol de los datos. ¿Sí? ¿Qué rol juegan los datos entonces en la intensificación? Básicamente ponerle número a esas premisas que plantea la definición de intensificación. Si nos preguntamos propiamente esto, los datos en sí por sí mismos no nos van a decir nada. Si esos datos están en un cuaderno, en un Excel, en varios Excel aislados que no se vinculan, no se ejecutan, son solamente datos, que ya es algo tener los datos a no tener nada. Ahora, esos datos deben ser convertidos en información. ¿Para qué convertir esos datos en información? Para esa información transformarla en conocimiento. Y cuando logramos hacer estas tres etapas de recolectar los datos, generar la información y transformarlos en conocimiento, básicamente eso nos permite a nivel de sistema optimizar los procesos y las tomas de decisiones de forma asertiva, de forma certera, ¿sí? Ahora, la gran pregunta cuando empezamos a ver todo esto con los productores es, ¿por qué y qué tiene que ver con la intensificación? Que todo esto, juntar datos y demás, nos permite hacerlo todo a mayor velocidad. Y de esa forma capturar mejores oportunidades o atenuar posibles problemas de forma menos costosa, si se quiere. La gran pregunta que nos hacen a veces es, ¿y esto lo tengo que hacer yo solo? Básicamente es la pregunta que siempre surge. Y la respuesta obvia es no, esto uno no lo hace solo, pero tampoco es nadie mágico que nos va a dar estas soluciones, ¿no? Esto se hace con las personas que involucra el sistema, con las vacas, que obviamente son las protagonistas de todo esto, y con las herramientas tecnológicas que hoy están disponibles que nos lleva a este concepto de lecherías conectadas, ¿sí? Y acá es donde vamos a hablar un poco de la intensificación que ya está y la que se viene, ¿no? A partir de esto. El concepto de lecherías conectadas podríamos asociarlo en un esquema que también podríamos llamarlo lechería del futuro, pero no optamos por llamarlo lechería del futuro porque en realidad son sistemas que ya están, que ya los tenemos. Por lo tanto, no estamos hablando de futuro, estamos hablando de presente. Este esquema presenta la vaca, como hablamos al principio, que genera un montón de información. Esa información es generada por los dispositivos que están conectados particularmente a la vaca. Esos dispositivos hoy por hoy están conectados entre sí en el concepto que se llama el Internet de las Cosas, que es cómo se comunican entre sí los dispositivos. Esa información que se genera, que es tanta, va a parar a la nube normalmente, porque los sistemas convencionales de almacenamiento empiezan a tener restricciones o problemas o riesgos, ¿sí? Esa información es tan grande que que se denomina de hecho Big Data, que ahora lo vamos a explicar, y toda esta información yo la puedo estar consultando y viendo en tiempo real. Tanto los operarios que están en contacto con los animales, con el sistema, tanto a nivel directivo de las empresas, a nivel estratégico de definición y la interacción entre ellos. Pero acá empieza a jugar otra herramienta muy fuerte que ha tomado mucho auge el último tiempo, que es la inteligencia artificial, que está permanentemente viendo la información que generan los dispositivos, la información que hay en la nube, la toma, la transforma, la procesa, la retroalimenta e informa a los distintos a los distintos componentes que integran el sistema. Todo esto, que después lo voy a desarrollar más adelante, está con otras tecnologías latentes que les vamos a desarrollar para que veamos un poco lo que hay
por delante en el futuro en estas lecherías, que esto sí va a ser más que nada futuro. Como decíamos, la vaca genera información. La robótica es la que nos permite automatizar tareas, dar repetitividad a las tareas, monitorear y registrar con mucha frecuencia y precisión las 24 horas del día. Por un lado tenemos propiamente los sensores, que son los que monitorean a los animales, y estos sensores ya tienen un montón de años y estamos familiarizados con estos sensores. Sensores de oreja, en el collar, bolos intrarruminales, girómetros en las colas, podómetros, plataformas que pesan los animales, que esto principalmente han estado enfocados en ver la actividad de los animales para la reproducción, la salud ruminal a partir de la rumia para ver cómo es la nutrición, la salud en general para ver si las vacas tienen algún problema de metabólicas en el posparto temprano, alertas de parto y el monitoreo en general de los animales. La próxima evolución que hay a los sensores son básicamente lo que se viene como cámaras y sensores periféricos. ¿Qué está viendo el mundo? ¿Qué está trabajando hoy el mundo? Que va a sumar información en lo que ya vemos. Analizar mediante cámaras y estos sensores periféricos la postura de las hojas de las orejas y apertura de los ojos, la disminución de la temperatura nasal, la vocalización, el tono y la frecuencia como balan las vacas, la temperatura del ojo y el blanco visible del ojo. ¿Pero para qué van a medir esto? Para ver cosas más allá de la salud y la reproducción, sino el estado emocional de los animales, su emoción, su frustración, si están relajadas, excitadas, si están en alerta, si están con un estado emocional positivo, si están en estrés. Este es el próximo paso y está bueno porque es la información que nos va a demandar la sociedad y los consumidores principalmente, ¿no? Por otro lado, tenemos propiamente los dispositivos robóticos, ¿no? O sea, que son los que hacen las tareas repetitivas y así nacieron, pero hoy se volvieron en una máquina de generar información, ¿sí? Estos dispositivos tienen, como vemos, el robot de ordeño tiene más de 30 años, los alimentadores de terneros más de 40 años, los alimentadores autónomos de raciones tienen más de 10 años y lo más reciente, por decirlo que tiene más de 8 años, son los que gestionan, que recolectan y gestionan el estiércol, ¿sí? Si uno ve, hay como una progresión en las necesidades que se fueron cubriendo en los sistemas. Estos dispositivos recolectan información, o sea, hacen la tarea de alimentar, ordeñar, recolectar el estiércol, pero a su vez generan un montón de información en cuánta producción se generó, qué animales comieron, en qué hora, a cuál le faltó, cómo no le faltó. Son dispositivos que generan un montón de información y están permanentemente las 24 horas. Esos dispositivos hace años que están, pero lo que ha pasado el último tiempo es que esos dispositivos y toda esa información que antes íbamos a sacar con un pendrive se empezó a conectar mediante Internet, principalmente la nube, y esto genera el famoso Internet de las cosas, que es una conexión inteligente entre las cosas, que son las vacas que generan datos, las personas, los procesos a través de Internet, y esto permite recopilar, intercambiar, analizar los datos sin la intervención humana directa, 24 horas del día y sin altibajos en esa conexión. ¿Qué pasa con esto? Es tan el cúmulo de información que se genera que esto nos ha llevado a que, sumado que las lecherías crecieron en tamaño, crecieron en vacas, cada lechería hoy tiene un área específica de alimentación, de reproducción, de sanidad, ¿sí? Y esto lo llevó a crecer en datos, no solamente en los datos propiamente, sino en la combinación de datos. Y esto es lo que se llama el Big Data. Son datos que cumplen con las 3B, que es volumen, variabilidad, son muy variables, se generan muy rápido a una alta velocidad y tienen otras dos características que son espontáneos y que son anárquicos. Entonces, estos datos no siguen patrones normales de los datos clásicos de las lecherías de muchos años atrás. Para tener una idea, cuando hablamos de esto de Big Data, pensemos que si hablamos del concepto de una vaca conectada, y uno piensa que una vaca conectada puede medir, se le puede medir la producción de leche, la grasa, la proteína, la velocidad a la que se ordeña, la temperatura de la leche, un montón de datos. Cuando uno registra solamente esos datos, una vaca puede producir 50.000 datos por año. Si a eso le agrego otras áreas o elementos conectados, como la crianza, los mixers, la gestión de stock, la calidad de los alimentos,
la gestión de insumos y otras cosas más, estamos hablando que la lechería genera otros 90.000 datos por año. Y si por esas casualidades ponemos una estación meteorológica, que puede ser una meteorológica de $500, una estación que se compra por internet, que solamente mida temperatura, humedad, lluvia, viento, presión atmosférica y algunos datos más, estamos hablando de 360.000 datos por año. Y esto quiere decir que el volumen de los datos es muy grande y hay que aprender a gestionarlos. Antes de gestionarlos, el tema es dónde los manejamos a estos datos, y acá es donde aparece el concepto de computación en la nube. Todos conocemos el Dropbox, el Drive o el OneDrive, y esos son lo que se denominan nubes públicas. ¿Qué quiere decir? Son servicios de nube que nos brindan y nosotros accedemos mediante la compra del servicio y ahí podemos guardar nuestra información. Después tenemos propiamente lo que son las nubes privadas, que son servidores que puede contratar una empresa donde puede almacenar su información, tener su software, todos los recursos empresariales ahí, y solamente a esa nube accede la empresa. Y en una interacción de tráfico de información pueden interactuar las dos nubes. A todo esto aparece el concepto de cortafuego, que es la seguridad de la información, que es uno de los grandes desafíos que tiene todo esto. ¿Qué ventaja tiene trabajar con los servicios de la nube? Que uno trabaja bajo demanda, eso quiere decir que es ampliable, yo puedo escalar, puedo ir contratando cada vez más servicios, puedo acceder de cualquier dispositivo, de cualquier lugar donde tenga internet. Los proveedores de la nube son mucho más eficientes porque se dedican a esto, entonces bajan costos, tienen tecnología, invierten mucho en seguridad que probablemente internamente yo no tendría la capacidad de hacerlo. Son escalables, necesito más recursos, voy y compro más espacio en el servidor, más en el almacenamiento o lo que fuere, y lucho contra la obsolescencia. O sea, un servidor en mi empresa no se pone viejo porque estoy usando el de una empresa que siempre está actualizada. ¿Qué necesita esto? Necesita buena conectividad y saber trabajar online y offline, ¿no? Y obviamente una capacitación muy importante en lo que es seguridad en cuanto a los recursos. Pero esto es lo que permite a cualquier escala de empresa acceder a alta tecnología informática, básicamente. Y como les dije, la otra herramienta que aparece en escena es la inteligencia artificial. Hoy se escucha mucho en las noticias, pero ya venimos atravesados por la inteligencia artificial en los sistemas lecheros hace muchos años. La inteligencia artificial lo que hace, por un lado, es captura, gestiona, procesa y analiza los datos mediante tecnologías y herramientas que no son las convencionales como usábamos la estadística clásica. No solamente eso, sino que lo hace en tiempo y en forma y toma información, y eso lo hace de información de múltiples fuentes. Eso quiere decir que tiene una capacidad que uno procesando datos con una planilla de Excel o lo que fuere no lo tendría. Esto lo hace de forma repetitiva, sistemática, y en todo esto, a su vez, aprende. ¿Sí? Esto nos lleva a que dejemos de trabajar con sistemas retrospectivos y pasemos a trabajar con sistemas prospectivos. ¿Qué sería la retrospección? Mirar el pasado, analizar los datos históricos, entender qué pasó y por qué ocurrió, y capitalizar las lecciones aprendidas para no volver a cometerlas en el futuro o ser más eficientes en el futuro. Digamos, eso es lo que hacemos normalmente en los sistemas cuando analizamos la historia de los datos que tenemos registrados. La prospección, que es esto que trata de hacer la inteligencia artificial con análisis sofisticados, es mirar hacia el futuro, hace la retrospección, pero a su vez empieza a producir predicciones y ayuda o toma de decisiones basadas en datos actuales y pasados, como estoy ahora, más lo pasado, y lo que busca como objetivo es anticipar los eventos futuros, de esa forma identificar tendencias emergentes o prever resultados potenciales. Eso hace que se pueda dar una oportunidad de negocio o que yo sepa que voy a tener un déficit y lo pueda solventar o lo pueda atenuar de la forma menos costosa. Todo esto, cuando nos acostumbramos a trabajar con los datos de esta forma, porque no lleva tanto tiempo procesarlo, pues nos dedicamos a analizarlos, a los datos, fomenta una cultura organizacional basada en la información. Eso lo trae solo, que el día que te faltan los datos es como que a alguien le falta algo, cuando no lo ven porque estamos acostumbrados. Y dejamos de basarnos en las percepciones o en la opinión para tomar decisiones con información objetiva. Esto nos permite llevarlo al plano de la toma de decisiones, como les decía, y yo lo dividí en tres partes, básicamente decisiones operativas, tácticas y estratégicas. Puede haber más, pero estas son las tres que me permiten resumirlo de forma relativamente sencilla. Las operativas son propiamente las de la producción.
Por ejemplo, decisiones de cuántos animales tengo para tratar, cuál es la salud, cuántos animales tienen un informe de salud, cuántos animales están para ser secados. O sea, si uno ve este tablero de comando, lo que me está tirando es la información ya procesada, resumida de las tareas que tengo que hacer sin tener que ponerme a filtrar planillas, a buscar la información, a buscar vacas entre las vacas. Esto hace que el operativo sea mucho más práctico. Las otras decisiones son aquellas que podemos llamar tácticas, que son las que se toman entre los mandos medios o directivos y propiamente los operativos, ¿sí? Que son decisiones de, por ejemplo, qué vaca dejo, qué vaca descarto. Por ejemplo, acá tenemos un sistema donde directamente nos clasifica nuestras vacas por un índice que está basado en la producción, cómo es para la producción, para su salud, para su reproducción y la eficiencia del robot, y cuál es el margen en litros libres de esa vaca. Las clasifico, las ordeno, voy al número y ahí directamente saco una lista resumida, rápida, que me permite acelerar el proceso de toma de decisiones de qué vaca dejo, qué vaca saco o dónde vamos con esto sin tener que caer en un montón de análisis, de un montón de papeles que no tenemos la capacidad muchas veces de resumir toda esa información. Y por último de las decisiones estratégicas, es decir, che, si el sistema me está prediciendo que yo voy a tener una baja de producción en junio-julio, evidentemente voy a tener una baja de facturación. ¿Por qué puede estar pasando esto? Porque no va a haber parto, porque no va a haber vacas o porque los días en leche se van a alargar, pero ya el sistema me está alertando que voy a tener una baja en la facturación. Entonces esto me da con mucho tiempo de antelación la posibilidad de ver cómo voy a enfrentar ese momento, ¿no? Entonces, esas son decisiones estratégicas. Pueden ser, estas particularmente de corto plazo. Y todo esto, como les decía, está atravesado, va a estar atravesado, algunas ya están y otras van a estar, tecnologías emergentes. A ver, si yo hablo de genómica, todo el mundo en las lecherías lo tiene internalizado porque está muy metido en lo que es la genética para selección de los animales, ¿no? La genómica es el análisis de un organismo con la función de mejorar genéticamente y conservar las especies. En la mejora genética es donde más se ha invertido en los tambos en este aspecto, buscando acelerar la mejora, la selección de los animales más eficientes, ¿no? Ahora, hay otras tecnologías que están ya hace muchos años, pero son más accesibles, como la metagenómica, que nos permite analizar todo un universo sin saber que estoy buscando, hago una muestra y veo qué es lo que hay, y eso nos permite descubrir nuevos microorganismos de interés o cuestiones que nos permiten encontrar nuevas tecnologías emergentes en el ámbito de la biotecnología, por ejemplo, ¿no? Otra rama que uno cuando ve en lo que se vienen las industrias del futuro es la nanotecnología, definitivamente, que no es nueva, porque también se ha trabajado mucho en la tecnología de herbicidas e insecticidas, pero hoy por hoy está muy enfocada en lo que es la medicina, para los fármacos que actúan en sitios específicos, o nanopartículas para diagnóstico o tratamiento de enfermedades, en el ámbito de la alimentación nanosensores para detectar patógenos en alimentos, o para hacer más resistentes los envases para los alimentos, para lo que es la trazabilidad, gestión de reproducción. La electrónica está buscando hacer dispositivos cada vez más pequeños, veloces y eficientes, lo cual eso va a traer avances tecnológicos sustanciales, o cuestiones, por ejemplo, materiales que son telas que repelen virus o bacterias prácticamente. Si uno tiene que ver lo que se viene en lo que es nanotecnología y lo que más, digamos, parece de ciencia ficción es el tema de los nanorobots, por ejemplo. Acá lo que tenemos a la izquierda es un prototipo, que esto está publicado en un paper, de un nanorobot para lo que es el tratamiento del cáncer. Estos son nanorobots que van a viajar por el organismo y van a poder hacer una administración de una droga, el tratamiento de un tejido, tomar una biopsia, cuestiones así, digamos. Obviamente yo soy agrónomo, pero son las cosas que se vienen y son interesantes, ¿no? O sea, no soy especialista en esto. Sí, por ejemplo, este dispositivo para el chequeo de sangre es muy interesante, donde va a cambiar un poco también los análisis que hacen. ¿Qué tiene que ver esto particularmente con las vacas? Todo lo que surge en las otras tecnologías, a medida que los costos lo van permitiendo, son tecnologías que se transfieren tarde o temprano a la producción y que realmente van a ser, muchas de estas van a ser disruptivas y van a mejorar muchísimo la gestión, por ejemplo, en cuestiones como la salud, la reproducción de los animales, tranquilamente. Otra
tecnología que está, y esto de hecho lo que les muestro acá es un sistema que está en Francia particularmente, es un sistema de cámaras, que al sistema de cámaras particulares se le pone este sistema de realidad aumentada, donde uno puede ver las vacas en el galpón con una ficha arriba y puede ir entrando a la ficha de cada vaca, analizándola, viéndola, o sea, estas son cuestiones que permiten hacer más visual las cuestiones que ya hoy tenemos en los sistemas, donde entramos al número de la vaca, vemos sus datos, pero esto como que lo hace más visual, dónde está ubicada. Estas son cuestiones que hacen más amigables los sistemas y más interactivos particularmente, ¿no? Otra de las cuestiones tecnológicas que todos conocemos, porque la impresión 3D está muy hoy por hoy en la sociedad presente, pero lo que es tecnología de futuro la pone muy en tela, ¿no? Se la pone muy como una cuestión disruptiva en todo esto. ¿Por qué? Porque la impresión 3D permite hacer diseños geométricos complejos que no se pueden hacer con matrices. Hay una iteración rápida en fabricar prototipos. Yo puedo hacer un prototipo, si fallo hago otro, que antes había que hacer matrices, era muy complejo. Tengo flexibilidad en los materiales que puedo usar, bajo el desperdicio, que esto es clave en todo esto. Es accesible, son tecnologías que son accesibles, se pueden expandir modularmente y permiten algo que es muy interesante, que es la personalización en masa. La sociedad, el consumidor va a cuestiones exclusivas, pero no exclusivas de un producto en masa que es para un determinado nicho, sino el producto para mí. ¿Y cómo hago para abastecer a millones o a miles de consumidores dándole algo particular a cada uno? Bueno, ahí es donde entra la impresión 3D. Si lo vemos en la industria alimenticia, lo que se está trabajando hoy referido a la lechería es diseños futuristas para cuestiones inéditas, creativo con texturas personalizadas, alguien que quiere sentir ciertas texturas, saludable donde podamos poner precisamente ingredientes en un bocado de lo que yo estoy comiendo todos los días, entonces se forma una medicina, puede estar en un bocadito de algo que me gusta, eficiente y sostenible por el tema principalmente de los desperdicios. Si vemos algunos ejemplos que podemos encontrar en algunas publicaciones, por ejemplo, acá tenemos un queso Gouda impreso con forma de corazón, o un sofá impreso con extractos de leche en polvo particularmente, o este cubo hecho con la misma máquina, particularmente hecho en una pieza con 4 compartimentos con jalea, que esto no se podría hacer con una matriz. Por ejemplo, otra cosa interesante que ya está, Cadbury, por ejemplo, tiene una máquina que uno lleva, pone su diseño y te hace un chocolate impreso con el diseño que hiciste personalizado. Estas cosas son las que buscan satisfacer al productor. Ahora bien, cuando vemos esto de la impresión 3D no queda ahí y aparece un concepto que es la impresión 4D. La impresión 4D es la 3D más un elemento temporal. Esto quiere decir que a la geometría del 3D se le agrega una interacción con la energía del entorno, que puede ser la humedad, la luz, la temperatura o ciertas condiciones de baja exposición, y eso permite, por ejemplo, el autoensamblaje sin la intervención humana. Por ejemplo, como esa silla que en el agua se ensambla, o por ejemplo, piezas de celulares que a la acción de una centrífuga se pueden ensamblar distintas partes de un teléfono, eso bajaría el costo de lo que son la mano de obra, materiales con memoria que permitirían hacer ropa amoldable. También hay otras cuestiones, esto es infinito la cantidad de aplicaciones que hay, hidrogeles que son capaces de absorber y retener agua y liberarla después. En la medicina regenerativa es impresionante lo que hay, por ejemplo, fabricación de estructuras celulares o prótesis que se pueden poner en niños y acompañar el crecimiento en la vida de los niños. Vuelvo a lo mismo, ¿qué tiene que ver con las vacas esto? Directamente hoy por hoy nada, pues está enfocada en otras cuestiones, la investigación, pero tranquilamente son tecnologías que van a empezar a brindar soluciones al sector particularmente. Y por último, de las tecnologías que hoy están emergentes, y de hecho traigo algunos ejemplos, el tema del blockchain. Por ahí el blockchain como tal no lo tienen muy presente, pero es básicamente la tecnología donde se basa el Bitcoin, ¿no? El blockchain es una cadena de bloques particularmente que mediante la criptografía permite establecer relaciones comerciales o contratos en una red inalterable, digital y transparente. Básicamente, si uno quisiera, por ejemplo, transferir dinero de una persona a otra, de A a B,
esa transacción se representa en un bloque, ese bloque se va a la red aprueba las transacciones, eso se necesita una validación de muchos componentes de la red. Ese bloque se añade a una red de bloques, que si yo altero un bloque se altera toda la cadena, por lo cual es inalterable, y esa cadena está descentralizada, está en un montón de servidores, con lo cual es muy difícil de alterar de forma informática, los recursos no existen para poder alterarlo, y una vez que se valida, se hace la transferencia de la propiedad, y eso queda registrado en una cuestión transparente. ¿Cómo va a venir el blockchain referido a lo que es los sistemas productivos? Básicamente por lo que son los contratos inteligentes que permiten ejecutar y hacer cumplir términos de un contrato de manera autónoma sin la necesidad de intermediario, por ejemplo. Y lo más importante, yo creo que acá es donde está una de las potencialidades, el tema de la trazabilidad y la transparencia de las cadenas, desde la producción hasta el consumidor. Un ejemplo, por ejemplo, en el 2021 Carrefour, en Francia, ya lo implementó para lo que es para los consumidores de pollo, ¿no? Donde los consumidores podían ver el origen, la alimentación y los tratamientos que recibía el animal. Hay casos en Turquía donde vieron que mediante la tecnología del blockchain pudieron prevenir los fraudes alimentarios, la salud y el bienestar, o sea, mejorar la salud, o sea, cuidar la salud, perdón, y garantizar el bienestar de los animales. ¿Cómo lo vemos nosotros, mejor dicho, cómo podemos pensarlo para lo que es la lechería? Básicamente creemos que que en la lechería la tecnología del blockchain va a traer transparencia a toda la cadena, seguridad de los datos, que los datos son ciertos, precisos e inalterados. Esto da una relación más directa con el cliente que se vuelve confiable y a su vez eso hace que se vuelva más genuina, ¿sí? Ahora, ¿qué se necesita para poder hacer esto? Y básicamente se necesitan registros que sean exhaustivos y que sean precisos. Y como les mostré, la cantidad de datos que generan los sistemas, eso manualmente no va a poder ser. Esto va a requerir de sistemas que lo hagan automáticamente y que estén conectados a través principalmente de esto del Internet de las cosas, ¿sí? Van a ser sistemas conectados. La pregunta que siempre nos hacemos o nos hacen cuando hablamos de estas cuestiones es, bueno, listo, yo hago todo esto. ¿Cuánto más me van a pagar mi producto? En este caso, la leche. La realidad es que yo no tengo la respuesta a esto, pero yo creo que lo que tenemos que pensar es la pregunta, de nuevo. Es, ahora, en el futuro, si yo no hago esto, ¿quién me va a comprar la leche? ¿No? O sea, ¿van a estar los consumidores para una leche que no tenga estas condiciones de trazabilidad? Todo esto que les mostraba son tecnologías que están, no todas están integradas en la lechería, particularmente, pero estas se van a acelerar mucho en los próximos años cuando se masifique y se establezca las conexiones 5G particularmente, que van a acelerar y van a garantizar que la conectividad sea eficiente y no tenga tiempos de latencia. Esto va a permitir que la inteligencia artificial trabaje mucho mejor, itere mucho más rápido y la inteligencia artificial acelera todos los procesos de todas estas tecnologías emergentes que les dije acá, porque ayuda a todos los equipos de ingenieros y demás a resolver cuestiones mucho más rápido y ver opciones que antes no se podían ver en el análisis normal de los proyectos. Como para ir resumiendo y cerrando, la intensificación no quiere decir que tenemos que apilar vacas, ¿no? Muy lejos de eso, lo que quiere decir es que tenemos que ser capaces de usar toda la información que se genera y aprovechar de forma inteligente los mismos recursos que ya tenemos. Básicamente es ser más eficientes en cualquier sistema de todos los que describí al principio, a eso sí, mucho más rápido. Muchas gracias. Excelente. Les prometí que iban a aprender. Seguramente que sí. Bueno, los invitamos a Juan y a Gianfranco a que prendan sus cámaras y micrófonos. Bienvenido, Gian.
Bienvenido, Muchas Juan, gracias. nuevamente. Bueno, los dejo entonces para la ronda de preguntas. Dale. Bueno, muchas gracias. Salieron preguntas bastante interesantes, así que sin dar muchas vueltas voy a empezar a hacerle algunas de las que están acá a Juan. Bueno, preguntan si todo este tema de la intensificación ha ido reduciendo la superficie disponible para que la vaca, hablando de la vaca mediante el confinamiento, ¿no es cierto? Dice, ¿hasta qué nivel de reducción toleran las vacas sin ser afectadas por estrés y expresar todo su potencial productivo? Bien. A ver, pensando ya básicamente en confinamiento, ¿no? De ir reduciendo, sacando las vacas del pasto, a los corrales, como hablamos, y después ponerlos bajo techo. El punto donde yo interpreto que se empieza a poner en riesgo el confort de los animales es, vamos a decir, depende de cada sistema. Para un dry lot va a ser una determinada superficie y depende de la zona, donde va a tener que asignar 100, 150, 200 metros cuadrados por vaca, que lo manejamos acá, probablemente, pero en una zona más lluviosa capaz que tengas que dar más, menos, y la sistematización. Si vas a un compost, vas a pensar en 12 metros para una vaca en una cama caliente, 17 en una cama fría. Si vas a un freestyle, tenés las medidas de una stall. O sea, todos los sistemas ya están pensados y hay bibliografía para confinar de forma segura, por decirlo de alguna forma, manteniendo el confort de los animales y potenciar su productividad. Obviamente, estamos llevándolo a un sistema que no es el natural en sí, pero es un sistema que le da más confort a la vaca porque la saca del sol, la saca del barro y demás. Pero hay que respetar esas medidas. Mientras respetemos esas medidas, no vamos a poner en riesgo la salud de esos animales o el confort, ¿no? Sería esa la respuesta, no es que cada sistema se ha ido achicando, sino hay que ver a dónde y en cada zona también, ¿no? Claro, buenísimo. Acá hay dos preguntas que están bastante correlacionadas una con otra. Voy a hacer una atrás de la otra y después te dejo responder por las dos. ¿Todo esto de la intensificación es solamente pensado para las nuevas generaciones? Y a continuación hago la otra, que dice que todo esto es sobre todo para los jóvenes, ¿no? Dice, tendrían que formarse o aumentar, perfeccionar conocimientos tecnológicos, adoptar estas nuevas tecnologías, ya que por un lado facilitan mucho el trabajo, pero por el otro lado, bueno, optimizan también el tema de la eficiencia, la producción, pero también los dejan más vulnerables a ser dependientes de las nuevas tecnologías y a ser dependientes de los técnicos, etc. Entonces, Sí. ¿qué tenés para...? Sí, a ver, es válido, digamos, el miedo. Voy a arrancar de atrás para adelante, ¿no? O sea, pensemos en las tecnologías, y más nosotros que estamos vinculados a los sistemas automatizados de robot, ¿no? Gian, vos también lo sabes en esto. Eh, Siempre una pregunta clave es, che, mi personal, la gente, ¿cómo se va a adaptar a esto? Porque la formación, a ver, yo siempre lo respondo, doy dos respuestas, a nivel de productor y a nivel de operario. ¿Tus operarios manejan un celular inteligente, un smartphone? ¿Mandan mensajes de texto? ¿Usan aplicaciones? ¿Usan Instagram? ¿Usan Facebook? Bueno, las tecnologías migran a eso, o sea, los sistemas que están desarrollando las empresas, hablamos particularmente de Leli, lo está pensando que sea amigable en una cuestión que sea sencillo, digamos, en la operatividad, donde tenga que aceptar sugerencias, guiarse por sistemas simplificados y todo lo que es registro particularmente, lo hace el sistema. Es más, si vos pensás en una tecnología donde vos tenés todo registrado, donde te registra la producción de leche, te registra la vaca, te registra los tratamientos, y eso lo tuvieras que hacer con una persona que lo tiene que registrar a mano en un Excel o en un cuaderno, ¿en cuál de los dos estamos excluyendo a la persona? Que tiene limitaciones para llevarse con la escritura o con la informática. Principalmente los sistemas convencionales. En el otro te lo está haciendo la tecnología y lo podés capacitar para que haga las cosas. Es necesario, en la mayoría de los casos, que sepan leer y escribir, o sea, tiene ese requerimiento. Y también, por otro lado, le estábamos dando la facilidad y estamos haciendo más atractivo nuestro tambo, porque decimos, no conseguimos gente. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo para atraer a la gente? Si lo mando a trabajar en un sistema tradicional, donde tiene que estar en la fosa, mojado y demás, o le estoy migrando a la tecnología, invirtiendo ese punto de vista, ¿no?
Y el otro miedo es válido, porque nos ha pasado con todas las tecnologías los últimos 20 años, donde instalabas un sistema para tener internet y se te caía el proveedor y no había más proveedores, y te quedabas con un sistema obsoleto. Entonces, yo lo tengo presente en eso porque tengo una colección de modem de todos servidores que he tenido de internet, ¿no? Pero, a ver, empresas como Lely tienen 30 años de trayectoria en vender robots en todo el mundo, y los robots siguen funcionando. Sí, sos dependiente de esta empresa, pero tenés que analizar el costo-beneficio. Sos dependiente, pero el costo que tiene lo vale y no te dejan a pata. Yo hablo de la empresa que conozco. Y hay muchas empresas como Lely que tienen trayectoria y son serias en este tipo de cuestiones. Y el tema de las generaciones, yo también siempre doy un ejemplo, que mi papá araba caballos y el último vehículo que tuvo fue un auto automático con un Tiptronic, ¿no? O sea, es lo mismo como ha evolucionado. Todas las personas, no importa la generación, vos te has adaptado a las nuevas tecnologías porque es más fácil adaptarte a estas cuestiones porque simplifica las cosas. Una persona de hoy de 70 años, si le dan el carnet, puede manejar un auto automático y aprendió a lo mejor a manejar con una F100, poner, no más, ¿viste? Un Forte, digamos. Claro. Bueno, acá también preguntan, sé que no sos ingeniero en seguridad y software, pero preguntan cómo aseguramos, cuando hablabas de la nube, cómo aseguramos de que los datos que están en la nube, con el correr de los años, no sean afectados por hackers. Bueno, eso es el gran desafío. Volvemos a lo mismo, o sea, tener servidores, proveedores serios de mucha trayectoria, donde vos sepas que invierten, que es como todo. A ver, también confiamos en entidades financieras muchos años y nadie te garantiza que tus ahorros van a estar ahí, digamos. O sea, es lo mismo. Vos que haces la trayectoria de una empresa, la seguridad que te brinda, te asesoras con gente que sabe un poco más del tema. Pero la pregunta es si los datos están más seguros en una nube de una empresa seria o en tu computadora. Yo no creo que tengamos, como está evolucionando la cuestión, es muy difícil mantener la seguridad interna de servidores particulares. Tenés que invertir mucho dinero en tener capas de seguridad. Y la mejor inversión en seguridad interna de una empresa, yo no soy especialista, pero me toca trabajar con empresas, es la capacitación del personal, porque generalmente las vulnerabilidades vienen por la falta de seguridad que toma cada operario en el sistema, ¿no? Claro. No sé si le respondí, Gian, pero sí, para mí es trayectoria de las empresas, ¿no? Es eso. Claro. Otra de las preguntas que fui leyendo por ahí es, ¿qué sugerencia le harías a un productor que está pensando en intensificarse? Bien. El primer paso es cuáles son sus objetivos como productor de mediano y largo plazo, por qué hace lo que hace, primero. ¿Sí? Replantearse lo que está haciendo. Una vez planteado eso, hacer un buen diagnóstico y plantear el objetivo a dónde quiere llegar, dónde se ve acá 10 años, 15 años. ¿Sí? Y una vez definido eso, hacer un buen diagnóstico de lo que tiene, cómo está, cuáles son los puntos más gruesos para cambiar. Muchas veces estamos hablando de intensificar en datos y por ahí, justo estoy viendo que por ahí decir, bueno, los productores no tienen gestión financiera en un planteo, ¿no? Y es cierto, arrancar por lo menos tenés, o sea, pero lo peor que te puede pasar es no tener datos para saber dónde estás parado. Entonces, empezar a registrar lo básico, lo mínimo, es preferible llevar pocos datos, pero que los podés llevar todos los días, que te muestre dónde estás, cómo evolucionás, qué podés mejorar, y a partir de ahí hacer una ruta y una planificación seria de a dónde querés llegar. No se trata de ahí nomás encerrar las vacas, poner robots, poner collares, poner todo. Sí, o sea, bienvenido, si lo podés hacer, tener fuente de financiamiento, vas a acortar mucho el tiempo en poder poner esa tecnología. Si no tenés los recursos, no podés empezar con cosas más sencillas que te den más renta, que te permiten capturar mejor rentabilidad, encontrar dónde tener las pérdidas, porque los tambos son una máquina de tener pérdidas, entonces identificar dónde estás perdiendo para capturar esa pérdida, convertirla, aprovecharla, y de ahí van a venir los recursos para hacer las inversiones que sigan. Una vez que vos empezaste a registrar datos y empezás a ver los datos, como que te volvés medio así, como que te faltan los datos y te falta algo, y te das cuenta que si no está automatizado no lo puedes poner, y ahí es cuando agarran la onda de empezar a querer invertir muchas veces en esas cuestiones, ¿no?
Claro. Y acá también hay algunas preguntas que son muy parecidas, entonces las voy a hacer juntas. Preguntan si cualquier tambo se puede intensificar y si se puede aplicar a todas las escalas productivas. Sí, yo soy un convencido que sí, es como te decía recién. Vos seas un productor, hablemos para nuestra zona, un productor de 150 vacas, que digamos, sería un tambo relativamente chico para la zona, porque hay tambos de 200, 300, son los más comunes. No quiere decir que vos no puedas registrar lo que producís todos los días, o sea, anotar cuánto produce tu rodeo, cuánta leche, cuántas vacas tenés, dónde están las vacas, tener bien identificadas las vacas, ponerle chip a los animales, o sea, llevar una gestión mucho más seria. O sea, muchas veces vos preguntás cuántas vacas tienen y no tienen bien en claro ni cuántos animales había. Entonces, ordenarse primero en esa información y después ir aprovechando y saber qué es lo que necesitas. Decir, che, yo necesito más datos, sí, necesito más datos. Bueno, el próximo recurso económico que me llegue financiero, que puede ser un préstamo, lo voy a invertir en los medidores de leche, lo voy a invertir en los collares, lo voy a invertir en una puerta, porque veo que eso va, y también ver la otra, es decir, no, tengo una sala de ordeño que no va más, no consigo gente, y quiero seguir siendo también. Bueno, a lo mejor tu salto sea más grande, y lo hemos visto, no solo acá en Argentina, de productores que dieron un salto de una sala, productores de 120 vacas, 140 vacas, a poner robots. Y ahí se encontraron con toda la información de golpe, ¿no? Y una tecnología distinta. El tema es estar convencido. ¿Por qué lo hicieron esos productores? Porque estaban convencidos. ¿Fue fácil conseguir los recursos? No, pero lo estamos ordeñando, ¿no? Yo creo que es para todas las escalas, pero tiene que estar muy bien en claro cómo vos ves tu negocio. ¿Qué es lo que querés y estar seguro? Hacer por moda no sirve. Hacer por deporte no sirve. Y un hobby, la lechería como hobby es caro. Claro. Y bueno, vamos a ir con la última. Hay un comentario acá, dice, los robots ordeños pueden aplicarse para pequeños productores de menos de 200 vacas que sean eficientes en el manejo de los recursos. ¿Algún comentario al respecto? Sí, o sea, lo tenemos acá, tenemos los ejemplos. O sea, no sé si es por ahí la pregunta, yo no la termino de entender, pero sí, o sea, nosotros tenemos desde 2 robots, 3 robots, 4 robots, 8 robots, 12 robots, y más grandes también vamos a tener, ¿no? Pero están. Si yo te dijese hoy cuál es por ahí la restricción es, o parece ser muchas veces el acceso financiero, ¿no? O sea, pero a veces es muy loco, porque vos vas a un campo de un productor de 140 vacas y ves el robot como algo inalcanzable en los montos, ¿viste? Y vos te das vuelta y tienen una sembradora guardada en un galpón, y vos le preguntás, ¿cuánto vale esa sembradora? Y vale lo mismo que el robot. Nada más que el robot cosecha la leche todos los días y la sembradora la usan 2 veces al año. Entonces, Claro. ahí es Sí, como yo que, creo es como que hay una disociación en que compran una sembradora, compran un tractor y es como que el robot, como que la sala de ordeño no hay que ponerle plata, ¿viste? Y es tu cosechadora de leche. Claro, creo que iba más orientado si veías mayor eficiencia en números grandes de robots o a escalas pequeñas. No, yo creo, la eficiencia yo creo que está en los dos definitivamente. O sea, vos tenés mejores rendimientos. Por ahí el productor más chico, más si es muy personal, que está el dueño dando vueltas y demás, yo creo que lo gana muchas veces en calidad de tiempo, ¿no? Tiempo de calidad. Eh, entonces sí, ahí vemos un impacto muy importante, porque lo ves en primera persona el producto. Por ahí cuando vas a lecherías más grandes, que no está propiamente el productor en la diaria del tambo, sino que hay mandos medios, ves la eficiencia obviamente, pero no, es otro tipo de eficiencia, más productiva, más que de la calidad de vida. Y después tener un mix, ¿no? O sea, esto no es, yo creo que no hay una respuesta tajante. La respuesta es, en los chicos y en los grandes hay respuesta. Dale, Excelente. ¿me queda espacio para la última? Dale, la ultimita, que ya La estamos. última cortita, sí, ya quedamos claros que estabular no es sinónimo de confinar, perdón, de intensificar, pero en el caso de que uno quiera estabular, ¿qué le recomendarías? ¿Cama freestall? ¿Cama de compost? ¿Hay alguna
una ¿Cómo pregunta. haces? No me podés poner así. ¿Sabés dónde tiene el corazoncito? No, pero siempre se dice, vamos, Juan, vas todo por el compost. Y la realidad es que generalmente llego a los campos porque quieren ver lo del compost y demás, y la primera pregunta es, ¿qué querés hacer, no? Y muchas veces terminamos arrancando y ordenando un dry lot, o muchas veces haciendo una pista, o muchas veces nos ha pasado, en el caso en Chile, nos ha pasado de analizarlo y decir, no, mira, esto la zona no te da para un compo, porque no la va a pasar bien, me parece, o sea, con los antecedentes que tenemos, con los datos. Tenés que ir a un freestyle. A ver, acá hay que ser muy claro en lo que, las necesidades que tiene el productor, y ahí es donde trabajamos nosotros en identificar las necesidades, los gustos y preferencias, cómo quiere trabajar, lo que preguntabas recién. Es un productor chico, generalmente está la persona, no quiere renegar los domingos. Es una empresa grande y probablemente tenga un equipo de trabajo que resuelva los problemas del domingo. Entonces, tenemos que identificar eso y acá hay que poner la balanza costo-beneficio, tranquilidad y demás. Vamos a decir, hay un sistema, no hay una receta, no hay una receta en esto. Todos los sistemas yo veo pastoriles eficientes, dry lot eficientes, freestall eficientes, compost eficientes. También veo freestall ineficiente, veo pastoril ineficiente. O sea, volvemos a lo mismo, es cómo yo manejo el sistema y cómo me muevo en ese sistema y cómo optimizo los recursos. Estoy dándote la respuesta de la charla, básicamente, pero hay que ponerle muchas horas de cabeza a clarificar cómo quiero mi lechería, cómo yo la sueño, cómo yo me siento cómodo, cómo la vas a sentir mis próximas generaciones o mi sucesión. Pues muchas veces vos estás decidiendo un tambo hoy, te estás endeudando hoy para que lo termine de pagar el que sigue. Clarísimo. Y un poco el objetivo cuando preparaban esta charla era, ¿no? Digamos, un auditorio bien latinoamericano. Si se dieron cuenta, en el chat aparecían preguntas de Ecuador, de Perú, de México, de Chile, de Argentina. Digamos, ¿cómo podemos traer el conocimiento de ustedes para que desde todas las latitudes y de todos los sistemas productivos aprovechen esto? Y desde la organización nos quedamos con el tema del uso de la información como para gestionar y gerenciar mejor los establecimientos. Así que, bueno, desde nuestra parte agradecerles un montón. La verdad que fue una charla espectacular, aprendimos muchísimo, yo se los prometí que iban a aprender y así fue. Así que al equipo de Lely, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Excelente. Bueno, y con esta charla de lujo nos despedimos del CEL LATAM 2024. Ha sido una edición, la verdad, muy rica, muy rica. Como les decía, estamos preparando los videos y la verdad que nos quedamos con un montón de inquietudes, con todos los comentarios de ustedes para seguir trabajando y agradecerles de corazón. Nos llena el corazón ver a toda esta gente conectada. 6 días donde estuvimos con 500 personas, 700 personas de toda Latinoamérica. Es la verdad algo emocionante. Gracias por lo que escriben en el chat. Eso nos hace felices a todo el equipo organizado. Toca ver qué nos separa. Así es, así es. Bueno. Ahí fuimos dejando en el chat el formulario para aquellos que no están registrados. Los que ya están registrados van a recibir las grabaciones. Los que no, se registran, así las reciben en su correo o en los grupos de WhatsApp. Y también dejamos el Instagram de Lely para los que quieren más información, poder obtenerla desde ahí y contactarse, con todos los chicos de Lely Chile. Así es. Bueno, hasta todos, hasta el año que viene entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Un placer. Saludos. Los productores son los guardianes de la producción de alimentos. Proveen los nutrientes que el mundo necesita para prosperar. Para el 2050, habrá 10 billones de personas en nuestro planeta. Por lo tanto, la producción de alimentos cada vez es más importante. Cada productor enfrenta diversos desafíos relacionados con la producción de alimentos mientras intenta cuidar sus vacas y el planeta.